Y hay que entender, acá un paréntesis para hablar de la historia. Hay que hablar un poquito de por qué Alianza es Alianza y por qué la U es la U y por qué ustedes van a encontrar a lo largo de la historia de Universitario de Deportes todo tipo de discriminación racial en contra de Alianza Lima. Pero eso tiene un origen histórico. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pareciera ser parte de la identidad del hincha Universitario de Deportes ser discriminador? Cuando Alianza se funda en 1901, es fundado por un grupo, ya todos sabemos, esto está por demás descrito, es como tu barrio, ¿no? En tu barrio tú tienes tu grupo de causas y casi todos los que jugamos pelota en nuestro barrio hemos hecho un equipo que tiene el nombre de nuestro barrio, ¿sí o no? Y lo defendemos, ¿no? Y vamos, nos metemos a campeonatos y a veces vamos y jugamos amistosos contra los equipos de otros barrios. Así empezó Alianza. Se juntaron un grupito de gente humilde, de gente pobre, y empezaron a jugar así, competir, porque no existía el fútbol peruano. Pero Universitario de Deportes nace ¿por qué? ¿Por qué nace Universitario de Deportes? Universitario de Deportes no nace por amor a ni mierda, nace como respuesta de los grupos económicos importantes de la época, ¿ya? Porque no podría ser que en un deporte traído por ingleses, un deporte de burgueses, hay un equipo de negritos humildes y pobres que les está rompiendo el culo a todos, con un fútbol alegre, pícaro, porque eso era la Alianza Lima desde su inicio. Entonces, ¿qué hacen en la Universidad de San Marcos? Está huevón, güey, esos negros concha su madre, que chucha secreta, huevón, que nosotros somos blancos, que yo estoy en la universidad, que la puta madre no saben ni escribir, esos negros de mierda. No tengas ninguna duda que fue así. Y el nacimiento Universitario de Deportes es solamente una respuesta a la hegemonía de Alianza Lima. Es solamente una respuesta discriminatoria, de odio, de rencor. Pero ¿qué pasa? Una banda de negros, una banda de barrio, una banda de gente pobre que jugaba seguramente con zapatos con hueco, les ganaba a todos. Era el mejor equipo. Al Círculo Sportivo Italiano, al Ciclista Lima, a clubes reputados, a clubes con otro bagaje. El equipito del pueblo, el equipo de peruano, se cogía todo, con estilo, con gracia, con picardía, con alegría, y terminaban y para colmo se iban a chupar porque eran amigos, no eran asociados de una institución, no, eran amigos. Esa era Alianza, el equipo que le iba a ganar a los ricos y después iba a chupar una cantina sus aguardientes seguramente de 5 lucas. ¿Qué pasó? Los cogimos tanto, les ganamos tanto, nos burlamos tanto, porque el Fútbol Alianza siempre fue elegantoso, que en la Universidad de San Marcos comenzó a crecer una resistencia, porque eso es lo que es la U. La U es una resistencia, no es una expresión más que de resentimiento, porque la gente en ese momento, ¿no? En ese momento nadie entendía lo que estaba pasando, nadie estaba entendiendo que lo que estaban haciendo en ese momento era el fútbol peruano como tal. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo de gente comenzaron a ver un grupo de cholitos, negritos, feitos, misios, pobres, estaban rompiéndole el ojete a la Lima Cricket, al Círculo Sportivo Italiano, etcétera, etcétera. Clubes millonarios de esa época. Claramente no lo podían tolerar, pues amigos. Claramente había que hacer algo para parar a esos indígenas. ¿Qué se habrán creído esos cholos pezuñentos? ¿Qué se habrán creído esos negros esclavos que nos van a venir a ganar en nuestro deporte traído por ingleses, muertos de hambre? Vamos a crear para ganarles esos huevones. Vamos a ganarle a esos mequetrefes pezuñentos, culo sucio. ¿Qué se habrán creído esos serranos? Así habrá sido esa charla. Imagínense, porque ¿cuál ha sido la otra explicación? De todas maneras ha tenido resentimiento, de todas maneras ha tenido racismo, de todas maneras ha tenido odio, de todas maneras, porque todo fue bien orquestado. Nace Universitario, inmediatamente lo primero que hacen es modificar la historia, porque ¿cuál fue el primer clásico del fútbol peruano, señor? Alianza Lima versus Atlético Chalaco. Ese es el verdadero clásico del fútbol peruano. Pero cuando nace la U, como los padres de esos universitarios tenían poder en los medios, comienzan a vender un nuevo clásico con Universitario de Deportes, que ni siquiera había existido nunca. O sea, los crearon y ya tenían un clásico. Los crearon y ya tenían un clásico. Impuesto, por supuesto, por los medios de comunicación. Y lo que hicieron fue dividir a la gente, ¿no? La gente que estaba con Alianza Lima, y crear un nuevo movimiento de anti-Alianza Lima. Por eso el primer clásico, ustedes se acuerdan, el primer clásico entre Alianza y la U, ¿cómo se denominó, señores? El clásico de los bastonazos. ¿Por qué? Porque el primer clásico del fútbol peruano tenía un halo de violencia. Nace un club nuevo, una institución nueva. ¿Cómo carajos tiene hincha? Una institución nueva. ¿Cómo carajos tiene hincha? Una institución nueva. ¿Cómo carajos tiene hincha? Si es nuevo. En ese momento se hizo una maquinaria para crearle a Universitario un grupo de seguidores que no eran más que antialiancistas, que no eran más que un grupo de racistas, discriminadores y resentidos.
Esa fue la disputa, esa fue la riña, por eso habían tantos hinchas de la U. ¿Qué chucha van a tener los hinchas de la U en su primer clásico? En su primer año, no tenían hinchas, eso era una división social. Eso fue desde el inicio, la identidad universitaria. Entonces, universitario es la respuesta de la gente blanca, acomodada y aristocrática limeña a esos negros que estaban ganándoles a todos y cogiéndose a todos los italianos, el Círculo Sportivo Italiano y el Ciclista Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Alianza se los cogía a todos. Pues los blancos se juntaron y dijeron, oye, está huevón, esos negros cholos de mierda nos están ganando, huevón. Unámonos, hagamos nosotros un equipo hegemónico, ganémosle a esos negros de mierda. Y se juntaron en las salas en los salones de clases de la Universidad San Marcos. Entonces en esas aulas formaron Universitario de Deportes para ganarle a Alianza Lima. Pero ¿qué pasa? Que esa gente tenía el control hegemónico no solamente de los medios de comunicación, sino también de las que posteriormente fueron las autoridades de la Federación Peruana. Y desde un principio, la relación entre Universitario de Deportes y la Federación Peruana de Fútbol y los medios de comunicación fue total. Y fue siempre en contra de Alianza Lima. Desde siempre, la Federación siempre fue en contra de nosotros. Siempre fue en contra de nosotros. De hecho, en 1929, la Federación Peruana de Fútbol le quita un título a Alianza Lima y se lo regala a Universitario de Deportes. ¿Sabían eso o no? ¿O no sabían? A ver, les cuento ya, rapidito. Que en 1929, Alianza Lima de 14 partidos ganó 12. De 14 partidos ganó 12. De 14 partidos ganó 12. Y fue el puntero del campeonato durante todo el torneo. Porque fue el mejor de la liga. ¿Y saben qué hizo la Federación Peruana de Fútbol? Escuchen, miren. Acá está. Alianza Lima fue descalificado del torneo luego de 7 fechas por no ceder a sus jugadores a la Selección Peruana de Fútbol, aduciendo problemas económicos. Aduciendo no, simplemente no tenían plata porque eran negros y pobres. ¿Sí? Aduciendo problemas económicos para el Campeonato Sudamericano 1929. Entonces Alianza Lima en ese momento ya era el puntero del campeonato con 12 puntos. Faltando solo 4 fechas para terminar, Alianza había ganado 5 de los 7 partidos que disputó. Y era el puntero cómodo. ¿Qué hizo la Federación? Nos desafilió. La Federación Peruana de Fútbol nos desafilió y con eso favoreció directamente al que estaba segundo en la tabla de posiciones, que era Universitario de Deportes. El título de 1929, para quien no sabe, fue un regalo de la Federación Peruana de Fútbol a Universitario de Deportes. A Alianza le quitaron el campeonato de 1929. ¿Sabías eso? Alianza siempre ha sido víctima de la Federación Peruana de Fútbol. Acá en la historia del fútbol peruano, siempre la Federación Peruana de Fútbol ha estado en contra de Alianza Lima y a favor de Universitario. 1929, revisen ustedes, la información está disponible en internet. Ese campeonato se lo regala la Federación Peruana de Fútbol a Universitario de Deportes simplemente porque le dio la gana. ¿Listo? Así que Universitario cuenta como propios 3 campeonatos que no ganaron. El primer campeonato, que creo que es de 1924, el primer campeonato que creo que es de 1924, el primer campeonato que creo que es de 1924, que le perteneció, que lo ganó, no lo ganó Universitario de Deportes, sino lo ganó la Federación Deportiva Universitaria, que es una entidad que todavía existe. El título del 34, que es un título que ganamos nosotros, y el título del 29, que se lo regaló la Federación Peruana de Fútbol. Creo que esto ya lo hemos dicho más de una vez, pero siempre es importante repetirlo. No se funda para competir en ninguna competencia, para ganarle a nadie. No, se funda como se fundó el equipo de tu barrio, ¿no? El tema es que este grupito de gente de color, de gente humilde, de cholos, de indios, de negros, se cogía todo, pues.
Se cogió al Círculo Sportivo Italiano, a la gente, a los japoneses, se cogió a los anglos, a los blanquitos de color, nos cogimos a todos. Entonces, la respuesta de la élite limeña, la élite blanca de color, de ojos azules, ¿no? Fue crear Universitario de Deportes en las aulas de la Universidad de San Marcos, ¿no? A través, claro, de la Federación Universitaria. Para mí todo eso es una pendejada, pero vamos a darles ese... Entonces, ¿qué pasa? La primera Federación Peruana de Fútbol, ¿ya?, se funda también por estos blancos elitistas que odian claramente y que se sienten amenazados por esta banda de indios, negros y cholos que juegan tan bien el fútbol, ¿no? Y desde ese entonces, ¿no?, ya sabemos lo que pasó en 1929, por ejemplo. 1929, la federación fue creada en 1922, pero en 1929 la Federación Peruana de Fútbol elimina del campeonato a Alianza Lima cuando Alianza Lima era el primero del torneo y estábamos como con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, y estábamos como con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, y estábamos como con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, y estábamos como con 14 puntos de ventaja sobre el segundo. Íbamos a lograr el campeonato de 1929. Y en la recta final la Federación Peruana de Fútbol, la misma institución que hoy, nos elimina, nos descalifica del campeonato y beneficiando directamente al segundo en la tabla, a Alianza Lima. Lo descalifican de ese torneo para beneficiar a la Federación Deportiva Universitaria, que fue quien finalmente se quedó con el campeonato de 1929. ¿Listo? Entonces, desde el inicio de los tiempos, aquí gana el que impone la narrativa. No importa si es verdad, no importa si es mentira. No importa si es verdad, no importa si es mentira. Acá gana el que impone la narrativa. El que logra imponer la idea en la mente de los demás.